Bendecido día en esta mañana, tarde, noche, no sé en qué momento estés escuchando este audio, pero sí sé que es bendecida, ¿verdad? Por parte de Dios. Así que vamos a continuar con otra semana más y una vez más podemos declarar gratitud a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos presta, tanto a mí de poder compartir una palabra y tanto a ti que te permite escuchar la palabra. Así que hoy quiero hablar bajo un tema muy interesante. Yo sé que todos los temas tienen su parte interesante, pero también es importante señalar, ¿verdad? Quiero hablar sobre el punto de la oración, ¿verdad? Y el tema es cómo orar para que mi oración sea efectiva. Entonces tenemos que tener en claro ese punto para poder proseguir a avanzar en lo demás. Entonces vamos a avanzar y leyendo la parte, ¿verdad?, de Marcos 11, 21 al 26. Entonces lo voy a leer porque es importante. Hoy no dejo solo la nota, sino también voy a leerlo. Voy a dejar citas bíblicas, sí, y a esas las podemos consultar aquí, ¿verdad?, individualmente. Pero esto es importante porque es bajo lo que nos vamos a basar. Entonces es Marcos capítulo 11, verso 21 al 26. Y no me quiero demorar mucho, está un poquito extenso el tema, pero quiero hacerlo un poquito lo más resumido que sea, ¿verdad? Entonces para que sea un poco más flexible y avanzar un poquito más rápido. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el verso 21: Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítese y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces vamos a hablar de 3 principios que harán que tu oración, ¿verdad?, sea efectiva y que lo que oremos suceda. Hay mucha gente que ora y no ve lo que ora. O sea, pide, pero no ve lo que está pidiendo. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para que lo que nosotros pedimos en oración suceda? Vamos a hablar por ir dando ciertos puntos. Entonces, el primer punto, todavía no doy los principios, ahorita los voy a mencionar. Entonces, en primero, tenemos que entender que la verdad es que nada va a suceder del cielo a la tierra si no es respuesta a la oración. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Y sabemos que es tan poderosa que puede trastornar las tinieblas y mover la mano de Dios. Ahora, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Hay que saber orar para ser escuchados. Entonces Jesús nos enseña, tanto a nosotros en la Escritura, y dejó la enseñanza a los discípulos a orar. La primera regla para que nuestra oración sea efectiva es la descubriremos, ¿verdad?, en la palabra, en la Escritura. La palabra es la que nos enseña a orar. La palabra de Dios nos enseña cómo orar para tener respuesta de Dios. El primer punto que vemos es el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro no es solo un modelo, no es la oración, es el modelo de oración, de cómo orar, pero no es la oración totalmente. Entonces vamos a mencionar principios y reglas para que nuestra oración sea efectiva. Lo primero es que no debemos orar a Jesús ni al Espíritu Santo. Nuestra oración, según la Biblia, debe ser al Padre. Jesús dice en Juan 14:13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces la clave para orar, primero, es que la oración es dirigida al Padre, y segundo, es en el nombre de Jesús. Y cuidado con esa parte, porque Dios no va a escuchar ninguna oración que no sea en el nombre de Jesús. Dios no va a responder oraciones que no se hagan en el nombre de Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que la manifestación de la Trinidad es algo maravilloso.
Cada uno de la deidad de la Trinidad tiene funciones diferentes y la función del uno no la hace el otro. Por ejemplo, Jesucristo fue quien murió en la cruz y no el Padre. Pero quien resucita a Jesús no es Jesús mismo, sino el Espíritu de Dios que convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio. No es Jesús, es el Espíritu Santo. Y quien envió a Jesús a la tierra no es el Espíritu Santo, fue el Padre. Entonces el Padre hace una función que no la hace el Hijo ni el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace una función que no la hace el Padre y no la hace el Hijo. Y el Hijo hace una función que no la hace el Padre y tampoco la hace el Espíritu Santo. Entonces todos tienen esa conexión. Entonces necesitamos de las tres deidades de la Trinidad para poder ser funcionales. Entonces necesitamos de esas tres. ¿Para qué? Para poder ser funcionales en todas las cosas. Entonces, si nosotros no creemos en un miembro de la Trinidad, no puede haber una función. No puede haber una función correcta de parte de Dios en nuestra vida. Porque puedes conocer la Biblia, pero ¿de qué te sirve conocer algo de lo que no tienes manifestación? ¿Y de qué forma sucede? Cuando no crees en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es la manifestación es el causante de las manifestaciones de los dones, de los milagros, de los hechos o sucesos que la Biblia dicta para cada uno de los que creen en el Señor. Entonces, no crees en uno, la función no va a ser correcta. Pero tú crees en los tres, tienes la función correcta según la Biblia para dar testimonio de la verdad. Y el Espíritu Santo es quien glorifica a Cristo aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender ese punto. Ahora, sabemos esta parte. Ahora, ¿podemos pedirle a Jesús y al Espíritu Santo? Sí podemos. Pero bíblicamente, no lo digo yo, no. Bíblicamente, a quien debemos pedir es al Padre. Por eso, en 1 Corintios 12, declara y dice que los tres tienen una función diferente. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque es el único nombre bajo el cielo por el cual somos salvos. Por eso Jesús es la clave para acceder a todo, y por Él existe todo, como lo dice Romanos 11:36, que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, todo. Por eso, por medio de Jesús tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de gracia y todo lo que es de Dios. Entonces, por el nombre de Jesús podemos tener un acceso. Ahora, el segundo principio es que debe ser con fe. Lo segundo es que debes orar creyendo que el Padre te está escuchando en el nombre de Jesús. Tienes que orar creyendo. Donde no hay fe, el nombre de Jesús no funciona. Pedro dice, la sanidad de este hombre fue confirmada por medio de su fe en el nombre de Jesús. Hechos 3:16, El nombre mencionarlo sin tener fe en el corazón no funciona. Porque cualquiera puede decir Jesús. Entonces hay personas ¿verdad?, que llevan un nombre, Jesús. Pero ¿cuál es la función? No voy a decir, en el nombre de Jesús sí, pero también el demonio sabe, percibe bajo qué autoridad lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro ese punto de que no es en el nombre de Jesús de alguien que se llama Jesús Isidro o Jesús algo, no, en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero nombre. Entonces, en nombre de Jesús, pues tenemos que tener fe. Lo segundo punto es el segundo punto. Entonces, pero cuando tú unes tu fe, la fe en ese nombre, las cosas pedidas se manifestarán. Por eso, una oración que carece de fe es perder el tiempo. Por eso debes de creer que en el nombre de Jesús el Padre te está escuchando. Y la Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En oración. No dice que todo lo que pidieres en apoyo, no. En oración. Dice que creyendo. Si no crees, no vas a recibir. Primero oras, luego crees y luego recibes. No, a veces queremos recibir para luego orar y luego creer. O a veces queremos orar y recibir para creer. No. Esa es la función del mundo. Que tienes, como luego dicen, ver para creer. Pero aquí no es así. Aquí primero crees para poder ver. Entonces Romanos 8 dice que el Espíritu Santo te va a ayudar a orar.
El Espíritu Santo está aquí para fortalecerte, para conectarte al Padre, para ayudarte a orar en el nombre de Jesús al Padre. No debes orarle al Espíritu Santo porque Él ya está aquí contigo, sino al Padre que está en los cielos, en el nombre de aquel que intercede por nosotros. Hoy están teniendo esta revelación, ¿verdad? Para que cuando estén en su casa, cuando lleguen a su casa, si están escuchando esto en algún lugar que no sea su casa, y ore de rodillas y use lo que ha aprendido aquí, tendrá respuesta del cielo. Entonces la oración, para ser respondida, hay que hacerla bajo los principios de la Biblia. Hay oraciones que por más que tú las haces brincando y te parecieras a aquellos profetas de Baal y Dios no te hará caso, es porque no oras bajo esos principios. Jesucristo es la clave para nosotros. Él fue quien envió al Espíritu Santo. Yo enviaré. Juan dijo, lo más grande del Cristo es que Él bautizará con Espíritu Santo. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Cuando el Señor les habla, ¿verdad?, aquí, y les dice cómo manifestar el poder que habían visto con la higuera. Recuerden que Pedro dice, Señor, se secó la higuera. Y el Señor le dice que todo lo que pidan creyendo puede suceder. Y dice que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Entonces tú no puedes tener la vida espiritual que tú anhelas si primero no la oras. Tú no vas a ser más grande que tu nivel de oración. Ora 5 minutos al día. No vas a pasar en crecimiento espiritual de esos 5 minutos. Siempre va a ir más arriba el nivel de oración. Entonces a lo que tú oras, un poquito más le agregas, que ese es tu nivel espiritual. Entonces tenemos que checar todos esos puntos de oración para poder saber cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual. Ahora, y le da el tercer principio para que tu oración sea escuchada. Dice, perdonad a los que os ofenden, para que vuestro Padre que está en los cielos también perdone vuestras ofensas. Lo primordial para que tu oración sea efectiva es que en tu corazón no haya ofensas guardadas contra nadie. Jesucristo muestra que el corazón, aunque tenga fe, aunque ore al Padre, si tiene una ofensa guardada, no será escuchada. Dice, y si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos te perdone y tu oración no tenga estorbo. Y es ahí donde miles de evangélicos están secando porque no quieren, no porque no quieren, ¿verdad? Es que no quieren perdonar a alguien, no es porque no pueden, es porque no quieren. Tienen en su corazón cosas contra alguien. Cuando criticas a alguien por envidia, porque te ofendió, porque te dijo algo malo de ti, porque te engañó, porque te golpeó, porque te humilló, y guardas eso en tu corazón, dice en su palabra que puedes pasarte 7 días y 7 noches bebiendo vinagre y pidiéndole a Dios que haga algo, y Dios no puede hacerlo contigo. Entonces, ¿quieres seguir perdiendo el tiempo sin recibir nada? Por dejar que tu orgullo prevalezca en tu corazón. Jesús le dice a estos hombres la clave de manifestar lo que hablas, y parte de esa clave es la oración en el nombre de Jesús y la fe, y que nada haya en tu corazón contra alguien. A Cristo lo apedrearon, lo golpearon, los fariseos lo tenían harto, pero Jesucristo nunca guardó nada en su corazón contra ellos. La Biblia por eso nos dice en Proverbios, ¿verdad?, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el tema anterior era lo que habíamos visto sobre guardar el corazón, de cómo con una dosis tan pequeña se contamina todo el vaso. Entonces no podemos estar sucios delante de la presencia de Dios. Entonces esa será una de las claves más poderosas para ser escuchados por Dios y para que Satanás te obedezca. Satanás no te obedece mientras él tenga legalidad en tu vida. Cuando tú no tienes nada por el cual el diablo te pueda acusar, tienes autoridad total sobre Satanás y sobre todos los demonios que operan con él. Donde Satanás está ganándole a miles de evangélicos cristianos es ayudándoles a retener el rencor y las ofensas. Y es que hay pastores que se engañan a sí mismos pensando que las estrategias que les han funcionado a muchos para tener una vida de oración y alta espiritualidad le van a funcionar, y si les puede funcionar a ellos también.
El detalle es que esas personas tienen un corazón limpio y por eso les está funcionando a ellos. Y el que quiere el mismo crecimiento cuando tiene un corazón con rencor contra alguien, ¿verdad? Pues no va a ser así. Y esta es una de las decisiones más difíciles que tienes que tomar tú y no Dios. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si quieres que tu oración sea respondida, primero mira lo que hay en tu corazón. Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces este es un tema que tenemos que entender porque nos está fallando esa parte en la oración. Yo sé que oramos y todo y a veces no vemos la respuesta, pero ¿por qué? Ya vimos estos 3 principios y hay más. No digo que son todos, hay más principios, pero solo quise dar una introducción sobre esos principios que se encuentran. Entonces ese es el problema que nosotros estamos teniendo, en que no estamos siguiendo los principios de la Biblia para orar. O sea, inmediatamente llegamos y pensamos que la oración solo es pedir y pedir, pedir y pedir. Ok, está bien porque Dios responde, dice la Biblia, pedid y se os dará. Pero una de las reglas, una clave de éxito es perdona a los que te ofenden, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar y tenemos que apartarnos de las malas palabras. Tenemos que, como dice la Biblia, despojarnos del viejo hombre. Entonces ese es un punto que estamos todos teniendo falla o estamos llevándole pérdida a ese punto. ¿En qué cuestión? En que a veces no perdonamos, en que a veces no oramos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál era el primer principio? Entonces, si lo vemos, vamos a ver que no vamos a orar a Jesús ni al Espíritu Santo. O sea, podemos platicar, pero no es lo mismo orar y platicar. Hay una diferencia grande. Entonces, podemos orar, platicar con el Espíritu Santo, sí, pero no les podemos pedir. Solamente les podemos, ¿verdad?, que nos ayude. O sea, al Espíritu Santo solamente pedirle que nos ayude, porque la palabra dice que no sabemos orar, pero que Él nos enseña a orar. ¿Verdad? No sabemos ayunar, pero Él nos enseña a ayunar. Entonces, sí podemos hablar, claro que no decir, no, es que son menos importantes. No, es mentira. No son menos importantes, son importantes los 3. La Trinidad es importante porque todos van enlazados unos a otros. Entonces, cada uno tiene su función, que al final de cuentas dan un resultado, una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos la pasamos caminando bajo nuestro entendimiento y a veces no es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de ahora en adelante? Orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Entonces dices, pero bueno, entonces ¿cómo puedo orar bien? Bueno, uno de los principios más fundamentales es, ¿qué vas a hacer? Ok, vas a orar. Ok. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que pidamos ayuda al Espíritu Santo y que Él nos va a ayudar. Es el guiador a toda verdad. Entonces, lo más recomendable es que antes de orar pidamos ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Mira, tu palabra dice que yo no sé orar ni cómo es conveniente que ore, pero tú sabes enseñarme, enséñame, muéstrame, revélame cómo hacer una auténtica oración. Y entonces comienzas a platicar con el Espíritu Santo y empiezas a pedirle que te ayude, no a pedirle que te dé, a pedirle que te ayude, que te muestre, que te revele, porque esa es la función que Él nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O le pides que te ayude en el nombre de Jesús, porque Él glorifica a Cristo aquí en la tierra. Entonces es en el nombre de Jesús, y que todo lo que pedimos tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces a veces cometemos ese error de que ya terminamos la oración y decimos gracias, amén, o de alguna otra forma, pero no, todas nuestras oraciones deben de terminar sellándose. Es como una carta. Tú redactas una carta, bueno, ahorita ya no es tan común la carta, pero vamos a ponerlo así. Se redacta la carta, se pone todo, fecha, todo, ok. Y se pone un sello. En las cartas antiguas así era, se ponía un sello. Entonces, ¿cómo sellas con ese? Y sabes de parte de quién va, entonces por el tipo de sello. Entonces es así igual. Redactamos nuestra petición, nuestra oración, nuestro día a día, pero lo sellamos con el nombre de Jesús. Y creer, porque a veces pedimos y no creemos. O sea, es creer. Porque ¿cuál es la parte que nos pasa? Porque a veces pedimos, Señor, ayuda a mi familia,
háblale a mi familia, mira, háblale a mis hijos, háblale, mira, muéstrales, ayúdalos, revélales, porque ellos no te conocen. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a obrar Dios de alguna otra forma, y a veces obra Dios de alguna forma que a nosotros no nos puede parecer. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer la acción nosotros mismos. O sea, queremos cambiar las cosas, ¿y qué es lo que hacemos? No estamos creyendo. Entonces hay que ver la funcionalidad. O sea, a veces simplemente, por ejemplo, en cuestión de una gripa, que te da una gripa y vámonos al hospital y córrele. No. ¿En quién estás creyendo? Entonces creer en el Dios que nosotros estamos creyendo es algo poderoso. Entonces tenemos que creer en todo, aún en lo grande, mínimo, como sea, tenemos que creer. Entonces el otro principio es, ¿verdad? Que pues nosotros vamos a pedir con fe. Entonces lo segundo es que debemos de pedir con fe, orar con fe, porque sin fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Esto era lo que decía ahorita: si oras y no crees, no va a haber una respuesta a la oración. Entonces, a veces cometemos ese error, pero vamos a ir viendo por qué no hay respuesta a veces a nuestras oraciones, y lo vamos a ir viendo de este modo, ¿verdad? Así, porque tenemos que ver por qué no. O sea, yo oro, hago esto y no hay respuesta. Entonces lo vamos conociendo, que porque no, a veces nos falla uno de estos principios y no lo hacemos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el otro es el tercero: perdonad a los que os ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos antes de acercarnos a Dios, no vamos a recibir una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él no perdona a los que no perdonan. Entonces, si nosotros venimos con ofensas, olvidémonos de querer la respuesta. Señor, es que mira, las finanzas, olvídate. ¿Por qué? Porque si hay ofensa en el corazón, no puede existir una respuesta de Dios. Entonces, recordemos aquella historia sobre que tenemos que ser persistentes, ¿verdad? Sobre lo que Él nos enseña, sobre aquel hombre que ni temía, que ni respetaba a los hombres, ni temía a Dios. Entonces, lo vemos en la forma de esta mujer que insistía tanto hasta que tuvo su respuesta, ¿verdad? Pero ¿en qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve insistir en la oración si hay ofensa en el corazón? ¿De qué nos sirve? Entonces, no es funcional de que nosotros estemos llevando un lapso de oración, un tiempo de oración, y con ofensas o resentimientos guardados en el corazón. Entonces tenemos que guardarnos ese versículo de Proverbios, ¿verdad? El último que mencioné, que fue Proverbios 4:23, que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que buscar de alguna otra forma que Dios respalde nuestra vida y nos ayude. Entonces estamos fallando mucho en esa área, y hoy te vas a poder dar cuenta de por qué no ha habido respuesta a tus oraciones. ¿Por qué? Porque tal vez estás pidiendo con ofensas en el corazón, porque tal vez estás pidiendo pero no en el nombre de Jesús, o porque tal vez estás pidiendo peticiones de tu familia y Dios obra de alguna otra forma, a veces de situaciones que a nosotros nos gustaría vivir, pero es la mano de Dios moviéndose de alguna otra forma, y nosotros queremos corromper ¿cómo decirlo? Incorporarnos. O sea, queremos hacerlo a nuestra fuerza. O sea, Dios permite un accidente, no va a morir, porque Dios no va a permitir eso, pero un accidente, o permite ciertas circunstancias fuertes sobre la vida de aquellos que estamos pidiendo, y queremos actuar nosotros y no creemos en Dios. Entonces pides pero no estás creyendo. O sea, tenemos que creer a fondo hasta donde Dios tenga el punto de que los va a alcanzar. Entonces ese es el punto primordial, de que debemos de pedir pero con fe, de que debemos de pedir en el nombre de Jesús, de que debemos de pedir sin ofensas en el corazón. Y son más principios, pero estos son unos tres primordiales. Entonces, aún el Padre Nuestro, la oración, el modelo del Padre Nuestro, nos dice que perdonan mis deudas como también yo perdono a mis deudores. Entonces, a veces lo hacemos, pero ¿con qué cara lo hacemos?
¿Por qué? Porque decimos, perdona mis deudas como también yo he perdonado a mis deudores. Hay otra versión que dice, otra traducción que dice, perdona mis ofensas como yo también he perdonado a los que me han ofendido. Entonces, ¿con qué cara nos presentamos diciendo eso ante Dios si ni siquiera estamos perdonando a los que nos ofendieron? Entonces, tenemos que meditar en todo. Entonces, antes de entrar ahora al tiempo de oración y que realmente queremos respuesta, hay que perdonar. O sea, no podemos decir, no, yo perdono, Señor, cuando en el corazón todavía existe, porque Dios conoce, aún lo escudriña, lo profundo del corazón. El Señor no le podemos ocultar nada. Entonces, cada uno de nosotros nos queremos hacer, pues decir una palabra, nos queremos hacer, pues no tengo una palabra correcta para decirlo, pero creemos pensar, no queremos pensar, creemos pensar. O sea, voy a juntar esas dos palabras que no se contan muy bien, pero es así. Creemos pensar burlar a Dios, pero aún la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que tener eso claro. No perdonas las ofensas, ni siquiera te pongas a orar. O sea, ese es el consejo que yo te doy. ¿Por qué? Porque tú te vas a arrodillar a orar y a buscar a Dios cuando primero sabes que vas a perdonar a los que te han ofendido. Entonces, no es de que aquí con el Señor en oración, ay Padre, yo perdono a aquellos que me dijeron esto y esto, y te los vuelves a topar y vuelves a sentir el resentimiento en el corazón. Ese no es perdón auténtico. Si eso fuera, el Señor cada vez que nos viera, como que sí, yo los perdoné con la muerte de mi hijo, pero como que todavía siento algo. No, ese no es perdón auténtico. El Señor ha olvidado el pecado de nosotros, así que nosotros también tenemos que olvidar los errores de los demás. Entonces no tenemos que tratarnos de pensar que Dios no mira todo, cuando Dios está viéndonos. Dios está a todo momento, los ojos puestos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces Él escucha y mira y percibe todo lo que fluye en nuestra vida, bueno o mal. Entonces ese es el consejo que dejo. No perdonas, no te acerques a buscar del Señor en oración. No te digo aléjate, no. ¿Por qué? Porque es lógico. La vas a ir a orar y vas a pedir miles de cosas y con mucha ira y resentimiento en el corazón. O sea, no va a haber respuestas, vas a perder tu tiempo. Entonces es diferente que vayas a orar, primeramente vas a perdonar y luego ahora sí a lo que sigue, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Entonces si vas con mucho coraje, ira, pero tú quieres sacarlo, vas a ir con el Señor y vas a sacar eso, no a gritarle al Señor, oh, tú es tu culpa. No. O sea, sabemos de qué forma el Espíritu Santo nos va guiando en todos los aspectos. Entonces ese es el tema del día de hoy, que yo sé que es un poquito corto, pero yo sé que va a ser de importancia, de que tenemos que entender todos los puntos de por qué a veces no hay respuesta a nuestras oraciones. A veces oramos y oramos, ayunamos, clamamos y no hay una respuesta a nuestras oraciones. A veces decimos, es que el Señor no escucha. No, si Él sí escucha. El que no escucha somos nosotros, porque no escuchamos, leemos la palabra, pero no nos escuchamos lo que estamos leyendo. Entonces Él dejó ciertas cosas y Él las respeta. Entonces somos nosotros los que no respetamos principios. Entonces tenemos que tener cuidado con todos los puntos que nosotros decimos hacer bien, pero no lo estamos haciendo bien. Entonces esto es cómo orar para que mi oración sea efectiva, ¿verdad? Así que los demás, si escuchas pues tienes que presionar el de suscribirte, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Porque vas apoyando tanto el canal y para seguir compartiendo la palabra. O sea, tenemos que llevar veo que vamos avanzando y creciendo un poco más en cuestión de suscriptores y vistas. Entonces es importante, ¿verdad? Que dejen el dedito arriba. Cualquier problema, cualquier tipo de circunstancia, lo pueden poner, comentarlo, ¿verdad? Y suscribirse, ¿verdad? Es importante que lo escuchan, aunque sea un poco de escucharlo. No, yo sé que a veces no lo escuchan todo, pero aunque sea un poco que escuches, deja presionado la suscripción y la campanita, ¿verdad? Siempre se lo recuerdo, porque de esa forma cualquier cosa, cuando un día que no pueda subir cierto audio, yo lo comento ahí o pongo cierto día, porque más los miércoles, pero no tengo un día fijo. O sea, es cuando logro, ¿verdad? Tengo la oportunidad de grabarlo, de editarlo y luego ya subirlo. Pero a veces, dependiendo del clima, falla la red de internet y me es más difícil. Entonces a veces me demora un poco más de tiempo. Y cuando te suscribes,
y activa la notificación, pues va a llegar la etiqueta de... Casi siempre subo, la verdad, qué día voy a subirlo y a qué horas puede estar disponible. Casi siempre lo hago. Entonces, suscribirse también y ser más, ¿verdad?, colaboradores, ¿verdad?, acompañar en medio de estos estudios breves. Así que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.